Plantas y epigenética. Las plantas se caracterizan por ser organismos sésiles. Estas están constantemente expuestas a una serie de factores ambientales cambiantes, tales como humedad, salinidad, sequía, temperatura, entre muchos más. Las plantas no solo pueden huir de estos factores, tienen que enfrentarlos y adaptarse. Las respuestas epigenéticas, como la metilación del DNA, los RNA pequeños o las modificaciones de histonas, son las responsables de las respuestas que van a tener las plantas a dichos factores ambientales, lo que está relacionado íntimamente con su supervivencia. Un punto importante es que estas modificaciones epigenéticas pueden transmitirse durante la vida de una planta, ya sea como herencia somática o por propagación vegetativa, es decir, por reproducción clonal durante la mitosis a través de células madre ubicadas en los meristemos. Estas variaciones epigenéticas les van a permitir a las plantas adaptarse a los factores cambiantes, sirven como base para la selección natural y para entender otros procesos evolutivos en las diferentes escalas de tiempo. Bueno, como se mencionó, uno de los mecanismos epigenéticos que ocurren en las plantas es la metilación. La metilación no es nada más que un proceso en el que se adhiere un grupo metilo a una secuencia específica de ADN, en este caso, pues en la planta. Esta metilación está relacionada con el silenciamiento de los genes, es decir, la acción de que un grupo metilo se adhiera a una secuencia de ADN mantiene inactivos a los genes, por lo que no se pueden expresar. La metilación es de dos tipos. Tenemos la metilación de novo. La metilación de novo se lleva a cabo por la adición de un grupo metilo en respuesta a un factor ambiental, ya sea de origen biótico o abiótico. Y tenemos la metilación de mantenimiento, que es la adición de grupos metilo a las secuencias de manera programada para seguir manteniendo en silencio ciertos genes que no se deben expresar en su momento. Y bueno, estos grupos metilos son fijados por enzimas responsables, como es la cromometilasa 3 y la metiltransferasa 1, que precisamente estos se encargan de seguir incorporando los grupos metilo en la secuencia de ADN para seguirlos manteniendo en silencio. Y de esta manera los patrones de metilación se heredan tanto de manera mitótica como meiótica. Dicho esto, les presento un ejemplo en Arabidopsis thaliana, donde se inhibe la acción de estas enzimas que metilan ciertos genes específicos de la planta. Y bueno, lo que se demostró es que al inhibir la metilación y al dejar que se expresen estos genes, se producen acciones aberrantes, como lo puede ser la inhibición de la floración, cambios en caracteres morfológicos de las hojas y también el tiempo en el que se lleva a cabo la floración. Bueno, otro proceso epigenético ocurrido en plantas mediado por la metilación es la presencia de epialelos. Y bueno, como ejemplo tenemos un estudio que se realizó en la planta Linaria vulgaris, en el que se encontró una mutante pelórica que presentaba una simetría radial en la flor, mientras que el alelo silvestre presentaba una simetría bilateral. Y bueno, se demostró que el alelo mutante era un epialelo del gen L6C, que a su vez era homólogo del gen cicloidea. Y bueno, el alelo silvestre se encontraba parcialmente metilado, mientras que el alelo mutante se encontraba altamente metilado. Y pues bueno, esto nos da un ejemplo de cómo la alta metilación o la sobremetilación activa el silenciamiento de genes que inhiben la expresión de otros. Es decir, en este caso, el alelo mutante, que era la mutante pelórica, inhibía la expresión de genes que determinaban la variante de la simetría bilateral en la flor. Estas imágenes nos representan un poco más sobre la diferencia de la simetría de la flor en Linaria vulgaris. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de la izquierda, donde tenemos a la flor del lado izquierdo, cómo su simetría está de forma bilateral. Y del lado derecho está completamente radial, o sea, es un cambio fenotípico muy importante. De igual manera en la imagen derecha. Y bueno, a esto se le denominó como una epimutación, es decir, una mutación que expresaba rasgos fenotípicos diferentes, pero no generaba un cambio en la secuencia de ADN. Es decir, eran mutaciones mediadas por procesos epigenéticos, en este caso la metilación.
Y bueno, también se demostró que esta planta pues tenía cierta inestabilidad somática porque presentaba reversiones, es decir, en algunas ocasiones presentaba la simetría y en otras ocasiones no, a pesar de que este rasgo era heredable. Pues, sin embargo, no es un mepialelo que haya dado origen a otra especie de planta o a otra especie. Es decir, en la misma planta se ha reportado que se generan tanto flores con simetría bilateral y simetría radial. Algo que, pues, por supuesto, es un poco extraño, ¿no? Por la expresión de estos genes. Los microRNA tienen un papel clave en la epigenética de las plantas, ya que están involucrados en una amplia gama de procesos biológicos, principalmente el desarrollo de la planta, pero también la respuesta al estrés y la adaptación ambiental, por ejemplo. Un ejemplo de este microRNA es el microRNA 156, tiene un papel súper importante en la epigenética, y este ha sido estudiado en diversas especies vegetales y se ha encontrado que tiene un papel muy importante en la regulación del desarrollo vegetal y la transición de una etapa juvenil a una etapa adulta en las plantas. Cuando una planta es joven, el MIR 156 está presente en altos niveles y regula la expresión de genes que promueven el crecimiento vegetativo y la retención de características juveniles, por ejemplo. A medida que una planta madura, estos niveles del microRNA disminuyen gradualmente y esto permite que otros genes lleguen y promuevan la transición a la fase adulta, incluida en ella, por ejemplo, lo que puede ser la producción de flores y la reproducción. En este caso puede ser, por ejemplo, el microRNA 172. Se ha demostrado además que si existe una alta concentración de microRNA 156 en una planta ya adulta, hace que se retrase la transición de esta etapa adulta y hace que la planta mantenga estas características juveniles, como puede ser las hojas más pequeñas y un crecimiento vegetativo prolongado. Mientras que si se inhibe el microRNA 156 en una planta ya joven, hace que la transición a etapa adulta sea en un tiempo mucho más temprano.